Sistema de juego. Los pingos se ven en la cancha. Temporada Apertura 2024. Segunda fecha. Entre los equipos emblemáticos de nuestro país se encuentra sin dudas la selección femenina de hockey sobre césped. En su génesis estuvo ella, quien además de jugar como delantera, dibujó los primeros trazos de la leona que luego se estampó en la camiseta de las 16 jugadoras que obtuvieron la medalla de plata en Sydney 2000. Fue integrante de las míticas y místicas leonas durante 7 años, entre 1997 y 2004, lapso en el que consiguieron 2 medallas olímpicas, 2 oros panamericanos, un Champions Trophy y un campeonato del mundo. Culminada su carrera dentro de la cancha, siguió vinculada al deporte fuera de ella, ejerciendo la función pública en la gestión deportiva municipal y estatal. A fines de 2019, se convirtió en la primera mujer a cargo de la Secretaría de Deportes de la Nación, habiendo ejercido el cargo durante toda la presidencia de Alberto Fernández, entre 2019 y 2023. A su vez, en octubre de 2021, fue designada como presidenta del ENARD, constituyéndose también como la primera mujer en ocupar ese puesto. Sistema de juego. Segunda fecha. Hoy pensamos la jugada junto a Inés Arrondo. Hola Inés, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo andás? Muy bien, muy contento de tenerte en Sistema de Juego. Así que primero, y como le digo a cada invitado, gracias por tu tiempo. Nada, por favor, un gustazo. Sabes que yo siempre, para arrancar con las conversaciones, me tomo unos segundos para contarle a cada invitado cuál es el sistema de juego de este podcast, que se basa en 2 pilares fundamentales. El primero siempre es el invitado o la invitada, en este caso vos, Inés Arrondo, y el otro es el tema que elegimos como eje central de cada charla, que en esta oportunidad va a ser la gestión. Cada tema que elegimos, siempre tenemos la vocación de pensarlo adentro y afuera de la cancha, y por eso nos parecías una invitada espectacular, porque si se trata de gestión, tuviste que gestionar siendo jugadora tantos años, como jugadora de hockey, siendo integrante de las Leonas 7 años. ¿Y qué años, no? Porque si bien las Leonas son historia de éxito, te tuvo como medallista olímpica 2 veces, como campeona del mundo, campeona de un Champions Trophy, y después ser la primera mujer en ser designada como secretaria de Deportes de la Nación, en un cargo ya deportivo, pero fuera de la cancha. Por eso nos interesaba poder conversar de cómo se gestionan ambas etapas de la vida, conectando a las dos. Y justamente, si te hablo de conectar, lo primero que me nace preguntarte tiene que ver con una etapa que yo, sin ser deportista, entiendo que es vital en la vida de cada uno de ustedes, que tiene que ver con el momento en el cual, en tu caso, por ejemplo, decidís retirarte del deporte. Te escuché a vos decir que en ese momento tuviste que resignificarte, reinterpretarte, que era un momento complejo de la vida, porque claro, la Inés que era deportista ya dejaba de ser, y de pronto eras otra Inés. Y con eso quiero arrancar, preguntándote cómo gestionaste justamente esa etapa y ese momento de tu vida. Bueno, creo que lo gestioné como pude, Jonathan. Mirá. La verdad es que sí, fue un momento muy duro. O sea, el registro que me queda de ese momento es que fue un momento muy duro, que no dejó de estar bueno atravesarlo, no quedó otra que atravesarlo, pero la verdad es que fue un momento en el que me encontré siendo grande, con un niño de poquitos años, habiéndole dedicado mi vida al sueño de vestir la camiseta de Argentina y a representar a mi país, y habiendo elegido dejar de lado muchos otros aspectos de mi vida por el hecho de vestir esa camiseta y de representar a la Argentina. Y bueno, la verdad es que en el momento en el que hubo que sacarse esa camiseta, creo que nadie se la quiere sacar. Es una manera de decir, ¿no? Claro. Sacarse la camiseta, pues no te la sacas nunca. Pero el momento en el que se terminó la carrera deportiva dentro de la cancha,
Fue un momento muy difícil, de un vacío existencial inmenso, durísimo, que yo en lo particular, también aparte de todo, siendo del interior y habiéndome mudado de Mar del Plata, que era mi ciudad de origen, a Buenos Aires, y después de haber vivido 12 años en Buenos Aires, en otro lugar, habiendo vivido en el exterior y todo, me encontré de repente como con todo un revuelto de sensaciones de quién voy a ser, qué es lo próximo, sin herramientas del tipo del estudio, por ejemplo, que no deja de ser un enlace muy importante en la vida también. Claro. Es importante, claro, o sea, que hoy los deportistas puedan y las deportistas puedan seguir una carrera, porque eso también de alguna manera es como un anclaje, que no quiere decir que termines siendo profesional en lo que estudiaste, pero no deja de ser un anclaje para abordar un nuevo mundo, ¿no? Pues prácticamente eso, o sea, es dejar de ser lo que fuiste hasta ese momento y ser algo nuevo. Con el tiempo comprendí, al principio me enojé mucho con todo, o sea, me sentí como muy desprotegida y triste y perdida. Y en lo particular y en lo personal lo atravesé con ataques de pánico, depresión y toda una serie de cuestiones que fue muy complejo gestionar, si hablamos de gestión, Sí. gestionar la salud mental, digo, ¿no? En ese momento. Hasta con enojo de todo eso que era, pero que en ese momento sentía que no me estaba sirviendo para nada. Y bueno, luego de atravesar esa crisis profunda de significado, pude volver o sea, ir de a poquito empezando a encontrar cuál era el sentido de cada una de las decisiones que tomaba. El primer sentido fue, bueno, ¿a dónde quiero vivir? O sea, ¿quiero construir mi vida acá en Buenos Aires o quiero volver a Mar del Plata? O sea, bueno, a partir de toda esa crisis de significado que hubo, empecé como a tomar de a poquito decisiones que me fueron llevando por el nuevo camino, digamos, y por los nuevos desafíos, o sea, encontrando nuevos desafíos. Creo que una de las cosas durísimas que sucede es que de repente eso por lo que te levantabas todos los días a las 8 de la mañana y todas esas personas que veías todos los días a las 8 de la mañana y todo ese sentido de pertenencia a todo eso desaparece de un plumazo. Y bueno, la verdad es que es complejo, es muy duro y bueno, para quienes somos del interior es más duro todavía, ¿no? Porque de repente te encontrás como gestionando una vida lejos de tus seres queridos, de tus amistades, más allá de que construís nuevas, ¿no? Obviamente. Pero de tu lugar de origen y bueno, qué sé yo, complejo, difícil, la verdad que, o sea, el registro es que fue algo difícil, que me fortaleció mucho atravesarlo, pero fue muy difícil, muy duro. Sabes que muchas veces pienso que los deportistas tienen dos vidas, la vida de deportista y la que viene después. Y por lo que contás un poco es como presenciar tu propia muerte de alguna manera para renacer y convertirte en alguien más. Bueno, yo tengo un amigo, Julio Aro, que es excombatiente de Malvinas. Y digo, Julio, por muchísimo menos, yo te juro que, o sea, escucho el relato de él, de su vivencia posguerra y de todo lo que atravesó existencialmente. Digo, yo te juro que por muchísimo, por algo que no tiene ese significado ni cerca, pero la sensación de esto de dejar de ser es como fuerte, muy fuerte. Después pude volver a reencontrarme con eso, ¿no? Pero la verdad es que ese momento de crisis fue durísimo, fue muy complejo. Seguro que sí, porque mira, yo te cuento, como siempre digo, yo no soy deportista, o por lo menos si soy deportista de bajo rendimiento, muy amateur, pero me conecto con el deporte gracias al podcast. Y ya después de 5 temporadas veo esto como denominador común, el sufrimiento que representa ese momento bisagra. Ahora, ¿se te ocurre que podrían existir herramientas para que uno llegue a ese momento mejor plantado o plantada? Sí, herramientas existen. Bueno, justamente de hecho, el complementar tu carrera deportiva con darle espacio
indagar y acercarte a otros intereses que tengas, hace bien y es sano y está bueno. A mí en algún momento me hizo muy bien acercarme al ámbito artístico, que era un ámbito en el que siempre quise estar, y bueno, y lo postergué por la carrera deportiva. Y en algún momento dado, cuando entré en una meseta deportiva, que bueno, que no me estaba yendo bien en términos de rendimiento, y bueno, esto, ¿no? La crisis existencial que también se atraviesa durante la carrera, Claro. porque son muchos años de exigencia y de alto rendimiento y de estrés competitivo. Y me hizo muy bien de repente, bueno, empezar taller de pintura, o sea, encontrarme con otras cosas que no tenían que ver con el deporte, que hacían que me pudiese abstraer un poco de lo deportivo. En mi caso también, aparte, trabajaba con el deporte, porque en ese momento las becas que teníamos no representaban, creo que ni la mitad del alquiler. Entonces, bueno, la verdad es que me hacía bien el complementar con otra cosa, el desenvolverme en otro ámbito, donde era la leona, pero no tanto, digamos, gente del arte que ni miraba deporte, creo. Claro. Y estaba bueno también, era como, bueno, ser otra persona en otro lugar y conectar desde otro lugar también, que nada tenía que ver con todo ese mundo, ¿no? Claro. Y me parece que el plano del estudio es un plano importante para el desarrollo personal, digo, ¿no? Y para complementar con la carrera deportiva, sin dudas. Seguro que sí. Te escuchaba y pensaba en esta bisagra y en las distintas Ineses que ha habido a lo largo de tu vida, que sigue habiendo, porque uno va, viste que uno va cambiando diariamente, uno no es el mismo que el de ayer. A veces se cuestiona cuando uno cambia de idea, y yo con el tiempo empecé a considerar que eso no es tan pertinente, porque uno cambia de idea, uno tiene que cambiar de idea. Creo que era Carlos Bianchi que decía que el que no cambia es un imbécil. Estamos continuamente cambiando. Y en un momento, esa nueva Inés que surgió se convirtió en secretaria de Deportes de la Nación, ni más ni menos. Y lo que te quería preguntar es, ¿cómo sentís que influyó tu carrera como jugadora de hockey en tu enfoque hacia la gestión deportiva, ya desde ese lugar nuevo? No, la verdad es que fue importantísima la carrera deportiva, que se complementó, pues también esto es importante decirlo, no es que salí de la cancha y de un día para el otro estaba siendo secretaria de deportes. Claro. Tuve 10 años de formación en el Ejecutivo Municipal en Mar del Plata, en la gestión deportiva y en el Estado, digamos, que esa praxis de 10 años también fue muy importante. El complemento de esas dos cosas, de el haber sido atleta y haber vivido en el cuerpo todas las estructuras de desarrollo del deporte y después haber tenido el ejercicio de la función pública y del Ejecutivo Municipal y de gestionar el Estado y los programas deportivos, fue lo que me dio muchas herramientas también para poder desenvolverme en ese rol en la Secretaría de Deportes de la Nación. Si no, hubiese sido muy difícil, pues la verdad es que no basta solo con una carrera deportiva y con haber sido un gran atleta para poder gestionar bien, y tampoco me parece que basta solo con venir del ámbito de la gestión y la administración para comprender cuál es el sentir y lo que necesita el deporte y lo que necesitan las y los deportistas y los ámbitos deportivos, ¿no? Los clubes de barrio, las federaciones deportivas locales, provinciales, bueno, todo eso con lo que yo conviví desde mi lugar primero de deportista y después desde la función pública. Sabés que mientras decías eso, de alguna manera te anticipabas algo que estaba pensando. Ya estamos conectados, porque yo pensaba primero, ¿qué diferencial tiene para ejercer un cargo vinculado al deporte el ser atleta? Y por otro lado me preguntaba qué déficit tiene venir de otro mundo a vincularse con ser funcionario público. ¿Qué me dirías al respecto? Mira, creo que te hace cambiar la perspectiva y el punto de vista el hecho de haber sentido, o sea, yo sé lo que siente un atleta respecto a su federación, a su dirigencia propia, a la política, porque estuve en ese lugar también y yo sentí eso de alguna manera.
más cercano, más lejano, obviamente, con ideologías distintas, porque no todos los atletas y no todas las atletas piensan lo mismo y de la misma forma, está clarísimo. Pero comprendo, digamos, un montón de actitudes y de reacciones respecto a cómo se vive el deporte. Y también lo comprendo desde la dirigencia, pues también fui dirigente. Y viví todo lo difícil y lo duro de cargarse a cuestas, una gestión institucional y lo complejo que es y que nada es suficiente y que todo el mundo se queja, pero después nadie se involucra. Bueno, o sea, todo eso también lo viví como dirigente en el club y en la función en el ejecutivo local. Entonces, a la hora de tomar decisiones te puedes anticipar a un montón de cuestiones, sabiendo que, bueno, que un atleta, bueno, a ver, en términos de programáticos, el que no estuvo involucrado en un club de barrio y sabe que cada metro cuadrado del club es un esfuerzo para poder pintarlo, para poder cortarle el pasto, para poder sostenerlo, bueno, posiblemente no le den ni pelota a diseñar un programa para que los clubes tengan recursos para sostener la infraestructura deportiva, que son los grandes aportadores de infraestructura deportiva. La mayor cantidad de metros cuadrados que hay para la práctica deportiva en nuestro país la aportan los clubes de barrio, sosteniendo sus predios y sus espacios. Bueno, hoy justamente un poco es lo que está pasando, ¿no? Que no hay ningún programa destinado a clubes de barrio, como en su momento nosotros sacamos Clubes en Obra, que fue un presupuesto afectado directamente a acompañar a los clubes en la gestión de sus espacios. Lo mismo pasa por ahí con haber vivenciado lo que representa la beca deportiva para un atleta. Bueno, claro, yo viví de esa beca, comí con esa beca, pagué mis servicios con esa beca, mi alquiler, o sea, sé que esa beca es indispensable que esté del 1 al 5 de cada mes, porque es con lo que vive el atleta. Todo eso, haber vivido todo eso, hace que a la hora de estar tomando decisiones tengas mucha más empatía y comprendas mucho más la necesidad que hay para traducirla en políticas públicas. Conociste la necesidad del atleta, está claro, vos lo dijiste antes, lo viviste en el cuerpo y me gustó mucho esa imagen de vivirlo en el cuerpo. Ahora, yo te lo digo como espectador o como observador, siempre uno tiene la sensación, sea el gobierno que fuera, que no se hace lo suficiente por el deporte, probablemente porque el deporte, desde mi punto de vista, debe ser la herramienta educativa, si no es la preponderante, una de las que más importantes debieran considerarse para crecer, para construir, para pensar. ¿Vos en tu etapa de jugadora también sentías que el apoyo no era el que tenía que ser o siempre te sentiste apoyada siendo jugadora? No, a ver, como punto de partida me parece que hay una parte que yo la atravesé y que todavía sigue sucediendo y en donde sería importante mejorar. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance, pero es un trabajo sistemático que hay que darse y no interrumpirlo, de que el atleta comprenda cuáles son las estructuras de sostén que tiene, cuáles son las instituciones en las que está involucrado o involucrada, porque desembarcás en la carrera deportiva y en la representación nacional desde muy chiquito, chiquita, y es como que esas estructuras te van llevando, pero no terminas de comprenderlas del todo. Quizás hasta incluso yo las comprendí una vez que había salido del todo de esas estructuras, ¿no? Bueno, cómo funcionaban, cómo eran los mecanismos de financiamiento, quién me estaba pagando esa beca, porque vos tenés 3 o 4 interlocutores y quizás quien termina siendo de donde salen los recursos es al que más lejana tenés. O sea, tu primer interlocutor es tu jefe de equipo, después está la dirigencia de tu propia federación, después está la coordinación de el ente de alto rendimiento y después recién está como el Estado Nacional como superestructura de todo eso. Y es lo que más cuesta comprender, creo yo, ¿no? Cuando estás adentro del sistema deportivo. Y me parece que en eso sí sería importante
fortalecer mucho la formación de las y los atletas. Y me perdí un poco en cuál era la pregunta que me habías hecho, porque me puse a pensar en todo este recorrido. No, yo pensaba en realidad en dos cosas, porque mientras yo pregunto estoy pensando también, estoy pensando con vos, junto a vos. Yo pensaba si vos, siendo jugadora, te sentías apoyada en la época en la que vos no estabas laburando como funcionaria, si sentías el apoyo, claro, o era más la queja que el apoyo. No, yo, o sea, como atleta hubo momentos en donde sí, o sea, sentíamos que había un apoyo del Estado más cercano, y momentos, no te olvides que nosotras atravesamos el final de los 90 y la crisis del 2000-2001, claro. Y la verdad es que fueron momentos durísimos que no se los deseo a nadie, porque realmente estar 6 meses sin cobrar beca, con la cancha del CENAR llena de barro mal, y en esto que mencionabas anteriormente, de que, bueno, a veces da la sensación de que hay una continuidad, y como hay pocas diferencias entre una política de gobierno y otra. Bueno, puede ser, digamos, que a simple vista parezca de esa manera, pero la realidad es que hay indicadores que son muy concretos, muy concisos, en donde hay una diferencia abismal y radical, digamos, entre un gobierno que quiere vender y reventar un Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, y uno que pretende preservarlo. Bueno, hay una diferencia abismal, ya en cuanto a concepto y a consideración de lo que representa el espacio deportivo en sí, entre un gobierno que impulsa, que incrementa presupuesto, y uno que no. Bueno, hay una diferencia abismal. Lamentablemente hay todo un entramado también de medios que poco contribuye en que se pueda ver con más claridad esa diferencia. La verdad que a mí me da bastante tristeza escuchar hoy, teniendo en cuenta el contexto actual, que es gravísimo, porque ya estamos entrando en el 4.º mes de no ejecutar ningún tipo de presupuesto para el deporte, quejarse, digamos, frente a esta situación, como se quejaba de la misma forma cuando el deporte estaba duplicando el presupuesto. Claro. Entonces, sí, bueno, también es difícil que la opinión pública comprenda que hay una diferencia. Sí, viste que en realidad pasa en todos los temas, que en muchos casos, y yo soy parte de eso muchas veces, uno toca de oído y tiene como la queja a flor de piel, independientemente de lo que uno conozca. A veces uno no conoce cuál es el trasfondo de algo y tiende a quejarse, porque uno siempre cree que al deporte debiera dársele mucha importancia, más de la que se da. Siempre tiene que ser más de la que se da, pero está claro por lo que vos contás que así y todo ha habido momentos de estado más presente y, como ahora, estados mucho menos presentes. Sí, bueno, en eso justamente radica la diferencia. Y que ya te digo, o sea, es difícil de poder hacer esa interpretación mejor si nosotros duplicamos el presupuesto, tanto en la parte de desarrollo, el presupuesto de la Secretaría de Deportes, como el presupuesto del ente de alto rendimiento, ¿no? El presupuesto destinado a la representación nacional. Y cuando teníamos quizás, o sea, ampliamos la cantidad de atletas abarcados y abarcadas por los programas de acompañamiento. Entonces, si anteriormente a nuestra gestión, supongamos, viajaban 3 atletas de gimnasia, con nosotros pasaron a viajar 8 atletas de gimnasia. Había 2 atletas por fuera de esas 8, que era una inclusión mucho más amplia que hacíamos, que no estaban contempladas, porque bueno, también el presupuesto, más allá de haber sido ampliado, es finito y había que decidir una instancia de corte. 2 atletas que por ahí, o sea, en términos de rendimiento estaban muchísimo más lejanos que todo el equipo que se había considerado, y hacían alguna colecta y lo que sea, y bueno, salían en primera plana, que por ahí ni siquiera tenían la clasificación, o sea, iban por motus propio, salían en primera plana de todos los medios, que el deporte no tiene apoyo.
hoy, que es una política sistemática y una decisión política del gobierno actual, que no tenga nadie apoyo excepto quien tiene alternativa de ganar una medalla, hoy no sale prácticamente en ningún lado. No están poniendo en la primera plana de los diarios que los seleccionados nacionales están directamente en plan de ver de qué manera conseguir los fondos para poder ir a viajar a representar al país. Bueno, hay una diferencia abismal. Es muy complejo porque, bueno, cuando hay todo un aparato mediático que contribuye a que eso no esté a la vista y no se pueda ver con claridad, bueno, es difícil. Por lo que decías vos antes, sería clave entonces, o tal vez hablando en tiempo pasado, porque ya no estás actualmente en el cargo de secretaria, pero que la comunicación sea mejor, ¿no? Para que quede claro qué es lo que se está haciendo y que quede de manifiesto entonces lo que, por ejemplo, ahora no. Sí, sin duda que eso es una de las partes en las que hay que trabajar fuertemente para que la información llegue a todos los rincones y la gente pueda tener más claridad de cuál es el contexto y cuáles son las circunstancias. De todas formas, también es un hecho la operación, la operación mediática también, y hemos vivido esto en la pregunta de cómo fue gestionar. Bueno, también hemos vivido operaciones horribles con mentiras descaradas que lamentablemente también forman parte de todo lo que daña, nos daña como sociedad también, ¿no? Y daña también los ámbitos, daña mucho a la política, que la verdad es que es la herramienta de donde vamos a poder hacer nuestras grandes transformaciones. Entonces es importante también como sociedad que nos involucremos en política, pero es muy difícil involucrarse en política si todo lo que habla de la política es todo horrendo. O sea, es una demonización de la dirigencia. No quiere decir que toda la dirigencia sea brillante, ni muchísimo menos, ¿no? Pero hay mucha gente muy valiosa adentro de la política, involucrada, haciendo todo lo que puede y todo lo que está a su alcance. Y bueno, hay una demonización tan grande que también hay mucha gente que no se involucra, no dice, che, yo quiero desenvolverme como dirigente. Claro. Bueno, por la denostación fuerte que hay también, ¿no? A mí me pasó en su momento, Jonathan, cuando decidí involucrarme, que la gente me decía, vos que sos leona, que te quiere todo el mundo, por ser leona te vas a meter ahí. ¿Viste? Imagínate. De ese ahí dependemos nosotros como sociedad. Entonces es muy complejo. Igual fíjate que esto que te lo decían antes, y me da la sensación de que siempre está esa sensación, valga la redundancia, de que es meterse en el barro. Estamos hablando de política y de deporte, ambas herramientas sustanciales para poder crecer, para poder mejorar. Sin embargo, sucede, y también me pasa a mí, de sentir al ámbito del deporte, si bien exigente, me lo imagino más amable o más simpático que el de la política, probablemente porque la política está más plagada de conflictos, de tensiones, de desacuerdos. Por eso te voy a traer un rato al ámbito más del deporte, en este caso, porque en el deporte también hay desacuerdos, también hay conflictos, también hay tensiones. ¿Te acordás cuando en tus equipos había conflicto? ¿Cómo se gestionaban? ¿Y qué papel asumías vos siendo jugadora para resolver los conflictos? Sí, bueno, viniendo del deporte en equipo, aparte, era el conflicto y la convivencia era algo que había que gestionar a diario. Claro. Sí, y sobre lo que aprendimos mucho también, con el transcurrir de los años y de todo lo que nos tocó vivir todas juntas y juntos. Porque bueno, también mucho tuvo que ver el cuerpo técnico que tuvimos en todo lo que sucedió, ¿no? Y la conducción de ese cuerpo técnico, el respeto que tuvo y esto, y la apertura a la participación colectiva, porque la verdad es que creo que la propuesta de parte de tanto de Cachito como coach, como de Luis Barrio Nuevo en su momento, fue que fuésemos todas y todos parte de construir ese equipo que necesitábamos para lograr lo que pretendíamos.
Pero sí, tuvimos nuestros momentos durísimos también. Me imagino, Ni me hablar. imagino. ¿Y te acordás cuál era tu papel cuando había lío, cuando había conflicto o desacuerdo? ¿Qué rol asumías o te quedabas más al costado o te metías ahí también en el barro? No, yo era de participar, pero creo que todas. Yo me parece que parte justamente de lo que nos pasó, que estuvo buenísimo, es que nos reunimos un conjunto de personalidades muy fuertes, muy participativas, muy creativas también, y eso estuvo bueno. Obviamente que tuvo sus momentos difíciles. Gestionar todo eso era No es fácil, no es fácil. complejo, ¿no? Claro. Y en la alta competencia y bajo una presión total y absoluta, sin margen de error, sin nada. O sea, era... no podés pifiar ni medio centímetro porque no sucede todo eso que ¿Y todo eso para sentías, lo que te estuviste preparando durante años. y sentías más presión jugando en esas situaciones que me contás así de no poder equivocarte o más gestionando en la política? ¿Dónde la presión la sentías mayor? Más allá de la realidad, en tu sentir, ¿dónde era mayor la presión? No, creo que tuvo muchas similitudes en un montón de momentos y no cabe en duda de que toda la carrera de alto rendimiento para ocupar ese lugar en la Secretaría de Deportes me sirvió con creces. El sentido de persistencia para lograr algo Sí, me lo dio el alto rendimiento. Y para la política es sumamente importante. persistir. Y persistir, pero por sobre todas las cosas, seguir, intentarlo una vez más hasta lograrlo. Y si no lo lograste, persististe, o sea, fuiste persistente hasta la última instancia. Me parece que eso fue una de las características principales o de los aspectos principales que transferí del alto rendimiento a la gestión política. Y la valentía posiblemente otra también, ¿no? La valentía y el ejercicio en la toma de decisión, que estar dentro de una cancha es estar en el ejercicio de la toma de decisión constante. Todo el tiempo decidís qué haces adentro de una cancha. Y de esas decisiones que tomás, o sea, es como un ejercicio de costo-beneficio inmediato estar adentro de una cancha y estar tomando la decisión de si anticipaste, si no anticipaste, si te quedaste, si la pasaste, si no la pasaste, si la pasaste a la derecha, a la izquierda. Todo eso es como costo-beneficio instantáneo. O sea, tomás la decisión, la cagaste o la tomaste bien. O sea, Claro. Y es un ejercicio. Y para decidir, había laburos porque en definitiva cuando se presenta una situación así instantánea, vos tenés que resolver en el momento, no hay mucho tiempo para pensar. Hay una parte de intuición y una parte de laburo previo. ¿Tenías algún sistema justamente jugando, ¿no? Me refiero en la cancha, para poder tomar decisiones dinámicas cuando algo pasaba de manera inesperada? ¿Cómo se trabaja eso, el poder decidir tan rápido? No, bueno, o sea, forma parte de todo el entrenamiento que haces. Y que en lo particular, lo que estuvo bueno justamente es que también se entrena por eso. O sea, es importante la metodología del entrenamiento para eso, principalmente. Si vos tenés un entrenamiento que te está ejercitando en la toma de decisión, en la buena toma de decisión, porque hay ejercicios y ejercicios, digamos. Hay ejercicios de mecánica y ejercicios en donde justamente la situación que te plantea el ejercicio es el tener que decidir para dónde ir, a quién pasarle la pelota, cómo proceder, digamos. Y eso estuvo muy, muy, muy fuerte en nuestro entrenamiento y en nuestro aprendizaje. Nosotros creo que una de las cosas más interesantes que tuvo nuestro proceso fue todo el aprendizaje que tuvimos como jugadoras, hablando en términos técnicos y tácticos. Y en eso Cacho la verdad es que fue muy importante porque también tuvo un perfil muy lúdico del entrenamiento.
te escuchaba, perdón que te interrumpa, pensaba en algo que me parece hermoso lo que estamos charlando, de cómo las decisiones que parecen cuestiones que uno justamente resuelve en el momento, tienen que ver con un laburo previo. Uno cree que decide en el momento y en realidad es todo el bagaje que uno lleva atrás del entrenamiento, del laburo, y en este caso, por lo que vos contás, de un buen trabajo en equipo, con el líder a la cabeza y con todas ustedes queriendo participar y sumarse. Sí, en el momento de tomar la decisión, creo que hay componentes que son como ineludibles. El entrenamiento que tuviste, tu subjetividad personal, tu trayectoria, eso también, o sea, hay situaciones que no pueden reproducirse más que habiéndolas atravesado. El decidir qué hacer con un córner corto en una semifinal donde te juega la clasificación olímpica. Y bueno, hasta que eso no lo atravesaste es como que es difícil poder comprender bien la decisión que tenés que tomar. Por eso también pesa tanto la trayectoria en un deportista, que es impresionante cuando pasa que hay atletas que, bueno, a nosotras, por ejemplo, nos pasó con Sole en Sydney, que fue con 16 años y parecía que tenía 3 Juegos Olímpicos encima, pues jugaba con una desfachatez infernal. Pero yo por en lo personal siento que, o sea, comprendí la importancia que tenía la trayectoria en mí como deportista, porque bueno, cuando ya atravesaste por esa situación y la viviste y como la hayas atravesado con éxito, con frustración o con lo que sea, ya es algo que lo tenés vivenciado y que tiene un sentido distinto en el momento en el que volvés nuevamente a atravesarlo y te hace también tomar decisiones de otra manera y te hace sentirte de otra manera. Mi entrenamiento era el mismo por ahí cuando tenía 22 años que cuando tenía 27, 28. Y mi rendimiento era 10 veces mejor cuando tenía 27, 28. Bueno, porque es como que tenés un montón de aspectos tuyos, personales, en términos de esto, de toma de decisiones y de ejercicio. A los 22 arrancaba el partido y sentía que ya no podía correr más, estaba toda llena de ácido láctico. Claro, y después, o sea, a los 27 sí, por ahí entrenando mucho más regulado. Sin embargo, el rendimiento era 10 veces mejor. Bueno, eso también lo hace de la trayectoria, ¿no? Por eso también es importante la trayectoria en un deportista. Claro que sí, la experiencia. Y pensaba un poco también en la combinación, por lo que decías de Sole, porque es como que hay que combinar un poco la experiencia del adulto, si querés, con la inconsciencia del joven, porque este desparpajo que tenía a veces tiene que ver con no preocuparse tanto por los riesgos asumidos. Sí, no tener ni idea de lo que estaba viviendo, o sea, prácticamente era como, bueno, que también eso te pasa un poco. A mí me pasó con mi primer Juego Olímpico y con mi segundo Juego Olímpico. O sea, cuando fui a Sydney era como todo lo deslumbrante de estar viviendo un Juego Olímpico, que lo estás viviendo por primera vez, que es todo nuevo, todo imponente, todo impactante. Y el sentir quizás en Atenas, que ya era mi segundo juego, fue muy distinto en un montón de aspectos. Y parte de lo que trabajamos en Sydney, que estuvo bueno, fue justamente eso, el hecho de que el estar en un Juego Olímpico y todo lo que eso conlleva y lo impactante que es, no nos desenfocara del objetivo deportivo. Claro. Que era ir a obtener esa medalla que veníamos trabajando hacía 4 años para lograrla. Sin dudas, sin dudas. Estaba pensando también en la responsabilidad, porque claro, a veces cuando uno es joven y es inconsciente no se da cuenta de la responsabilidad que tiene enfrente y eso puede generar o efectos muy negativos o muy positivos. A vos te tocó, y ya saliendo otra vez del deporte, que te designen no solamente como secretaria de Deportes de la Nación, sino ser la primera mujer en llegar a ese lugar, lo cual representa, creo yo, una responsabilidad todavía mayor por el cargo y por tu género. Quiero preguntarte en ese sentido, porque te escuché decirlo en alguna oportunidad, que vos sentías que no estabas llegando sola al cargo.
que llegabas con todas las mujeres que estaban peleando en diferentes ámbitos por hacerse lugar. ¿Eso le daba a tu cargo una responsabilidad mayor, el hecho de ser mujer en un lugar que nunca había tenido una mujer ahí? Eso creo que fue, por un lado, una responsabilidad, sin dudas, y en otros momentos también me sostuvo para no claudicar, digamos, ¿no? La persistencia. En momentos, no, pero también el hecho de comprender que era importante que yo no me corriera de ese lugar, porque no solo era yo la que se corría, sino que eran todas las mujeres. Entonces eso también, en algunos momentos duros de todo lo vivido, también pesó a la hora de decidir esto, ¿no? Che, no doy más, o sea, es muy difícil todo, siendo del interior aparte, muy complicado, o sea, gestionar la vida familiar, el estar todo el tiempo moviéndome de mi ciudad a Buenos Aires, de Buenos Aires a alguna provincia, volver, o sea, fue muy, muy, muy difícil. Y en determinados momentos fue un sostén el pensar, che, bueno, o sea, yo no solo llegué acá por mí, llegué por todas, pues es una lucha que estamos dando todas las mujeres para poder tener las mismas posibilidades de participación. Y es importante que yo me sostenga acá y que siga acá, porque también estoy en representación de todas las mujeres. Y si yo me voy de acá, perdemos esa representación. Entonces también ahí había una cuota de responsabilidad de cumplir con ese cargo, digamos, ¿no? Claro. Y vos hablas de lo duro que fue. ¿Sentís haber tenido obstáculos que un hombre no hubiese tenido en tu cargo? Pero no caben dudas de Quiero eso. que me los cuentes. Yo te lo pregunto para que vos me respondas. No puedo dar por hecho tu respuesta, pero te invita Ya a de por esto. sí Sí. la capacidad de diálogo. Mirá. O sea, la dificultad de diálogo que tienen la dirigencia masculina en poder dialogar con una mujer en un montón de sentidos. Hay una dificultad muy grande en el poder dialogar de igual a igual con una mujer para muchos hombres. Y sobre todo para quienes están, bueno, en una posición de poder y de representación, ¿no? No caben dudas. No caben dudas de que lo que me han hecho a mí no se lo hubiesen hecho a un hombre, seguro. Bueno, vos contame lo que quieras de eso, porque me parece interesante No, reflejarlo. pero bueno. No, o sea, esto que te digo, hay una dificultad que se ve, no en todos, obviamente, ¿no? Tampoco está bueno generalizar porque la verdad es que ha habido muchos dirigentes que han tenido no solo una capacidad de trabajar de igual a igual, sino también de potenciar incluso, que fue muy importante también, ¿no? Pero sí, no caben dudas. Todas las estructuras conviven con la complejidad de la desigualdad de género que hay y de la dificultad que tenemos las mujeres para poder participar en esos ámbitos, pues son ámbitos sumamente hostiles. Pero me ha pasado de estar en reuniones con mis compañeros de equipo y compañeras de equipo y tener dirigentes que no me dirigían la vista y la palabra a mí, se la dirigían a uno de mis compañeros que estaba en el cargo de subsecretario, por ejemplo. Y todo eso formaba parte, digamos, de la dinámica diaria, ¿no? Y que automáticamente se cortaba cuando comprendían que la dinámica que teníamos a la hora de trabajar era de igual a igual. Pero me ha pasado de hacerle una pregunta y que se la contesten a otra persona que estaba en la reunión de la mesa. La otra persona me mirara y reírnos, digamos, de las circunstancias, ¿no? Porque, bueno, pasa eso mucho. Igual cuando me lo contás, yo pienso que eso que algunos dirigentes han hecho para
querer debilitarte, si querés, o minimizarte, habla de lo chiquitos que son. Y lo puedo decir tranquilamente porque en definitiva no sé de quiénes estás hablando, entonces lo digo con tranquilidad. Esta dificultad es una dificultad de ellos, está claro. No tiene nada que ver con vos. No, por eso, pero es algo mucho más estructural. Ni siquiera lo estoy personalizando en ese dirigente al que le costó. Porque también ese dirigente al que le costó forma parte de las estructuras que habitamos como sociedad. Y bueno, y lo que es importante sí, que nos pasó mucho durante todo el transcurso de la gestión, porque aparte fuimos una gestión con una perspectiva de género y de equidad muy marcada, creamos áreas específicas para trabajar en ese sentido, fue parte de lo que estuvo en la mesa de discusión de gestión constantemente con todas las estructuras del deporte, con las federaciones nacionales, con el club de barrio, con la unión barrial, con la sociedad de fomento, con el Comité Olímpico Argentino, con las federaciones internacionales, con todos planteamos la importancia de trabajar en materia de igualdad y de que es importante para que eso empiece a suceder que sean los hombres los que empiecen a identificar los privilegios que tienen y que empiecen a ceder los lugares que ocupan, porque la realidad es que en la medida en la que no se comprenda que hay que empezar a ceder a los privilegios, esa igualdad va a ser muy difícil que suceda. Entonces siempre se nos carga a nosotras con el hecho de lograr la igualdad, que somos quienes estamos en una posición de desigualdad en términos de poder, ¿no? Y quienes están quizás con el ejercicio de esos privilegios no están ni reflexionando ni haciendo nada al respecto. Aparte está claro que la mayoría de todos nosotros y nosotras en general no queremos ceder a nuestros privilegios y por lo que venimos charlando hoy, la clave de todo laburo es hacerlo en equipo y el equipo somos todos y todas, así que está claro que en eso coincidimos plenamente. Ahora, más allá de todo esto que me comentás, en general, como pregunta general te planteo, ¿cómo sentís que contribuye el deporte a empoderar a las chicas que se suman a justamente hacer actividad? Bueno, yo soy poco objetiva a la hora de hablar de las potencialidades que tiene el deporte, porque para mí, aparte, en la sociedad que habitamos hoy, con los indicadores de sedentarismo que tiene producto del uso de las nuevas tecnologías, la verdad es que creo que es una herramienta educativa, una herramienta sanitaria, una herramienta en materia de seguridad, en un montón de ámbitos desde donde nos construimos como sociedad, en donde el deporte es sumamente valioso y debería estar muchísimo más potenciado y garantizado como derecho también, ¿no? De eso no caben dudas. La verdad es que no sé cuál es la consulta puntual, pero si es en términos de cuál es el sentido, y sí, para mí debería estar hoy por hoy ya incluido dentro de la grilla de la educación formal con mucha más fuerza y contundencia y formando parte de lo que nos desarrolla como personas. Lo veo aparte, o sea, no más allá de lo vivido, ¿no? Incluso lo veo como madre y a la hora de criar y acompañar en el crecimiento a un niño, a dos niños, y veo lo que representa el deporte en ellos, en su desarrollo y en las herramientas que recogen en términos de sociabilización y en el fortalecimiento de su personalidad, de su carácter, en el ejercicio de sus sensaciones también. El deporte, uno de los poderes más fuertes que tiene es el ponernos en el ejercicio de
nuestras sensaciones de forma efímera. O sea, la verdad es que yo no sé si hay otra cosa que nos enfrente de forma tan contundente, con la alegría, con la euforia, con la frustración, con la bronca, o sea, estar adentro de una cancha es estar atravesado por todo eso todo el tiempo y ponerte en el ejercicio de eso. De forma muy efímera, pues termina ese partido y se terminó todo. No pasa nada, digamos, ¿no? Más allá de irte con la bronca de haber perdido o la alegría de haber ganado, pero no pasa nada y pasa todo, sin embargo. Sabes que te escucho decir esto y me pongo a pensar en cómo fue mi educación. Y como siempre, calculo que ahora será parecido. Tengo una hija, pero de 11 meses, así que todavía no está en etapa escolar. Siempre gimnasia o educación física fue una materia extracurricular, donde, entre comillas, íbamos a boludear, a jugar a la pelota, y de pronto matemáticas 5, 6, 10 horas y muy poca educación física, como si fuera algo, sí, aledaño, algo lateral. Debería ser más troncal en la educación formal, entiendo, se me ocurre. No caben dudas de eso. No caben dudas de lo que representa el movimiento para el desarrollo. De eso no caben dudas. Y es indispensable el pensar en la democracia corporal también, ¿no? En la necesidad que tienen nuestros cuerpos como sociedad para desarrollarse. Porque, por otro lado, esto, ¿no? Hay indicadores, lo dice la OMS, no es que porque se me ocurra a mí, hay indicadores de sedentarismo que son gravísimos para la población mundial, y eso hay que considerarlo y hay que tenerlo en cuenta desde la política pública y desde la función del Estado y desde una mirada sanitaria, educativa y de desarrollo. Seguro que sí, y agradeciéndote el tiempo muchísimo y acercándome ya al cierre de la charla, hay dos cosas sobre las leonas que no quiero dejar pasar, porque bueno, fuiste parte en una etapa gloriosa de las leonas, que como te digo, siempre da la sensación de que la etapa es gloriosa cuando se habla de las leonas, pero bueno, vos has estado siendo medallista olímpica 2 veces, campeona del mundo, campeona de un Champions Trophy, y alguna vez dijiste que la medalla más grande que consiguieron con las leonas, más que las medallas, fue haber inspirado a tantas chicas a sumarse al deporte. ¿Hay alguna política que hayas llevado a cabo que sientas haya tenido la misma repercusión que tu juego en la cancha? No, más importante que eso no. No tan directamente. Claro. No con un significado tan directo. No, eso que nos pasó fue hermoso. Creo que fue lo más hermoso, sin dudas, que vivimos. El haber visto en vivo y en directo la transformación de nuestro deporte y que el hockey apareciera en los rincones más remotos de nuestro país. Eso fue hermoso. Y algo que haya sido tan potente, bueno, sí, o sea, hay políticas públicas que implementamos que han tenido un impacto muy importante. Ya te digo, el programa de asistencia para clubes llegó a miles de clubes de todo el país y cada club son 50, 100, 200 familias, 300 familias que tienen ahí un espacio donde fortalecerse, donde construir una vida mejor. Entonces, de forma quizás mucho más indirecta y no tan personalizada, pero sin dudas que las políticas públicas tienen un impacto en la sociedad muy transformador, muy importante. Por eso nuestra consideración es que el Estado en eso es una herramienta muy importante para construir una vida mejor, para ampliar derechos. Pero bueno, de formas distintas, creo que lo que pasó con las leonas fue como muy verlo en vivo y en directo y casi en términos personales, así que fue muy lindo, ¿no? Gestionaste desde adentro y desde afuera. Así que está buenísimo hacer el círculo desde el inicio de la charla hasta este final. La última pregunta que quiero hacerte, que es la que le hago a todos los invitados e invitadas,
que tiene que ver con el nombre del podcast, que se llama Sistema de Juego. La pregunta que quiero hacerte es, ¿cuál dirías que es tu sistema de juego para vivir? ¿Cómo se planta el equipo de Inés Arrondo ante la vida? ¿Cómo se para? Es muy difícil esa pregunta. Como quieras poder responderlo, como quieras. Eso es muy difícil esa pregunta. Creo que no sé, es muy, muy amplia. Pero me parece que si tengo que parar un equipo en la cancha, lo paro comprendiendo que lo primero que hay que saber es poder recuperar la pelota para tener más oportunidades de jugar, y que cuando recuperamos la pelota y tenemos la pelota es importante tener la valentía de intentar todo lo posible para meter esos goles que tanto deseamos y darnos esos abrazos de gol, que creo que no hay abrazos más lindos. Mirá qué lindo. Eso es lo que pienso. Era compleja la pregunta, pero la respuesta fue hermosa, así que qué mejor cierre. Inés, gracias. ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo te sentiste? Bien, muy bien. Gracias por el rato. A vos. Por la charla. A vos. Nos estamos viendo. Un abrazo grande. Abrazo de gol, Jonathan. Chau. Sistema de Juego. Temporada Apertura 2024. Entendemos al deporte como filosofía en acción. La medalla más grande que ganamos como leonas fue haber sido inspiración para miles de pibas que se sumaron a jugar al hockey. Le escuché decir en varias oportunidades a nuestra invitada de esta ocasión. A ella, con currículum de leona y de secretaria de Deportes de la Nación, aproveché entonces para preguntarle si alguna de las políticas llevadas a cabo durante el ejercicio de su cargo había resultado tan efectiva como aquella gesta deportiva. Riendo amablemente, Inés Arrondo me respondió que no, o que al menos no de una manera tan directa. Luego, para completar la idea, agregó: las políticas públicas, quizás de forma más indirecta y menos personalizadas, pero sin dudas que también tienen un impacto muy transformador en la sociedad. Como era el eje de nuestra conversación, me tomé el tiempo de buscar en Google la definición de gestión. Acción y efecto de gestionar, me tiró el buscador. Honestamente, la devolución que me trajo me pareció pobre y tautológica, por lo que investigué luego el significado del verbo: llevar adelante una iniciativa o proyecto. Esta respuesta me interesó más, porque tiene que ver con la acción y con la definición de mi propio diccionario. Hacer. Luego, indispensablemente, deberemos agregarle planificación y control a las acciones que ejecutemos, para perfeccionarlas en su repetición. Pero sin acción no hay nada. Hacer, dentro de la cancha y fuera de ella, desde el rol que nos toque en el equipo: hacer, corregir y volver a hacer. Como si fuera un mantra. Hacer. Sistema de Juego. Conduce Jonathan Indivo.